Buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver un repaso del tema de termodinámica. Para eso vamos a empezar un poco con la teoría. La termodinámica viene del griego termo, que significa calor, y dinámico, que significa fuerza. Es una rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor. Además, la termodinámica estudia los intercambios de energía térmica entre sistemas y los fenómenos mecánicos y químicos que implican tales intercambios. En particular, estudia los fenómenos en los que existe transformación de energía mecánica en energía térmica o viceversa. Cuando la energía mecánica, térmica, eléctrica, química, etc., se transforma de una forma a otra, siempre hay una cantidad que se convierte en calor. Ahora, vamos con las leyes de la termodinámica. Vamos con la primera ley. La energía no puede ser creada ni destruida, solo puede transformarse de un tipo de energía a otro. Segunda ley. Solamente se puede realizar un trabajo mediante el paso del calor de un cuerpo con mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura. Al respecto, siempre se observa que el calor pasa espontáneamente de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos hasta quedar de la misma temperatura. Tercera ley. El tercer principio de la termodinámica afirma que el cero absoluto no puede alcanzarse por ningún procedimiento que conste de un número finito de pasos. Es posible acercarse indefinidamente al cero absoluto, pero nunca se puede llegar a él. ¿Qué significa eso? Que mientras más se le baje la temperatura a un elemento, sus partículas, sus moléculas se van a mover cada vez más lento. Llegar al cero absoluto implicaría que las partículas se quedan completamente quietas, lo cual es técnicamente imposible. Siempre va a haber un pequeño movimiento y ese pequeño movimiento también va a generar un calor, por muy pequeño que este sea, pero va a ser calor. Y por último tenemos la ley cero de la termodinámica. Se le ha llamado la ley cero de la termodinámica porque salió después de las primeras tres leyes, es decir, técnicamente debería ser la cuarta ley, pero por su importancia le han puesto como ley cero. Dice que a esta ley se le llama de equilibrio térmico. Si dos sistemas A y B están en la misma temperatura y B está a la misma temperatura de un tercer C, entonces A y C están a la misma temperatura. Entonces nosotros podemos ver aquí una gráfica que muestra lo que es la tercera ley, la ley cero de la termodinámica, en donde dice que si el cuerpo A y B están a la misma temperatura, significa que B y C también están a la misma temperatura, y por lo tanto A y C también están a la misma temperatura. Vamos con temperatura y calor. El calor es una cantidad de energía y una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando el calor entra en un cuerpo se produce calentamiento y cuando sale enfriamiento. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo. Mientras que la temperatura es la medida del calor de un cuerpo y no la cantidad de calor que éste contiene o puede rendir. El calor es la energía total del movimiento molecular de un cuerpo. El calor se mide en calorías, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. La temperatura, en cambio, nosotros la medimos en grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Celsius, grados Kelvin, etc. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. La temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo. Vamos con los cambios de estado. Algo que nosotros debemos sabernos de memoria es los cambios o los nombres de los cambios de estado de un elemento. En este caso lo más común es el agua. Entonces puede estar en líquido, sólido o gaseoso. Y cuando cambia, por ejemplo, de líquido a gaseoso se llama vaporización, mientras que si va de sólido a líquido se llama fusión. Lo mismo, si va de líquido a sólido se llama solidificación y si va de sólido a gas se llama sublimación. Entonces, simplemente tenemos aquí una muestra de cómo se llama cada uno de los cambios de estado de la materia. Vamos con cantidad de calor. Vamos a suponer que nosotros vamos a calentar agua, vamos a convertir hielo en vapor. Entonces, vamos a decir que está a este punto, el hielo, a un punto bajo cero, y que le vamos a transformar a vapor, a un vapor que va a estar a esta temperatura. Entonces nosotros no podemos transformar desde vapor o desde hielo a vapor. Nosotros tenemos que seguir unos pasos. ¿Cuáles van a ser los pasos? Vamos a seguir la línea roja que nosotros tenemos.
En la primera parte vamos a subir el hielo desde una temperatura que está a -0 hasta 0 grados. Una vez que hemos logrado eso, nosotros tenemos hielo a 0 grados. Pero ese hielo tenemos que transformarle en agua, en líquido. Entonces aquí tendríamos lo que es un cambio de fase. A eso nosotros le vamos a llamar fusión. Transformar de hielo a líquido se llama fusión. Después, esta agua que ahora está a 0 grados sube hasta tener agua a 100 grados. Y una vez que tenemos agua a 100 grados, esa agua le convertimos en vapor. Ese proceso nosotros le llamamos vaporización. Y una vez que nosotros tenemos el vapor a 100 grados, le subimos su temperatura hasta el valor que nosotros necesitamos. Entonces ese debería ser el proceso que nosotros tenemos que hacer. Cuando una sustancia se está fundiendo o evaporando, está absorbiendo cierta cantidad de calor llamada calor latente de fusión o calor latente de vaporización según el caso. El calor latente, cualquiera que sea, se mantiene oculto, pero existe aunque se manifieste un incremento en la temperatura, ya que mientras dure la fundición o la evaporización de la sustancia, no se registrará variación de la misma. Entonces, a ver, simplemente vamos a entender esto a través de fórmulas. Nosotros vamos a tener un primer calor que simplemente va a ser transformar ese vapor que está a con una temperatura bajo cero hasta los 0 grados. A eso le vamos a llamar Q1, que va a ser la masa por el calor específico del hielo por la variación de la temperatura. Recuerden que variación significa valor final menos valor inicial. Una vez que nosotros tengamos eso, debemos hacer el cambio de fase. Aquí no va a haber cambio de la temperatura. Lo que vamos a hacer es transformar de un estado a otro estado. Entonces simplemente le vamos a llamar Q2 y va a ser la masa por el calor latente de fusión. Una vez que tenemos eso, recuerden que nosotros subimos la temperatura del agua. Entonces, desde los 0 grados hasta los 100 grados, nosotros vamos a tener un Q3 que va a ser otra vez la masa por el calor específico, en este caso del agua, por la variación de la temperatura. Y una vez que yo tengo ya el agua a 100 grados, le debemos transformar a vapor, es decir, cambiarle de fase. Para eso sería un Q4, que es la masa por el calor latente, pero de vaporización. Y una vez que ya es vapor, simplemente le subimos la temperatura hasta la temperatura que nosotros querramos y será un Q5 que va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, o temperatura final menos temperatura inicial. Para todos estos procesos nosotros debemos sabernos los calores específicos y los calores latentes. Entonces, el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. El calor específico del agua es 1. El calor específico del vapor es 0,48. El calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo y el calor latente de vaporización es de 540 calorías sobre gramo. Entonces estos valores tenemos que aprendernos de memoria para que nosotros podamos resolver nuestros ejercicios. Dicho eso, nosotros ya podríamos calcular un primer ejercicio. Dice, determinar la cantidad del calor que se requiere para transformar 250 gramos de hielo que están a -25 grados de temperatura en agua a 0 grados. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Tenemos hielo a -25 grados. El primer proceso sería subirle a hielo a 0 grados. Entonces, para eso nosotros vamos a decirle que es Q1, el cual será la masa por el calor específico, en este caso del hielo, por la variación de la temperatura. La masa es 250 gramos. El calor específico del hielo es 0,5, mientras que la variación de la temperatura será temperatura final menos temperatura inicial. Como le vamos a subir la temperatura desde -25 hasta 0, el final va a ser 0 y la inicial va a ser -25. Por eso nos quedará 0 menos -25. Ahora, si nosotros resolvemos esto, me va a salir que Q1 ha sido igual a 3125 calorías. Una vez que nosotros tenemos eso, vamos a transformar el hielo en agua. Porque recuerden que el ejercicio lo que nos pide es agua a 0 grados, no hielo a 0 grados. Entonces transformamos el hielo en agua. Para hacer ese cambio, nosotros tenemos que utilizar el calor latente de fusión, el cual será la masa por ese valor. Entonces la masa, recuerden que es 250, y el calor latente de fusión es 80. Sí, este valor se lo deben aprender de memoria. Entonces Q2 va a ser igual a 20.000.
Así que la cantidad total de calorías simplemente será Q1 más Q2, es decir, 3125 más 20.000, lo cual me va a dar un valor de 23.125. Esas han sido las calorías necesarias para transformar hielo de menos 25 grados centígrados en agua a 0 grados centígrados. Vamos con un siguiente ejercicio. Se tiene 200 gramos de hielo que está a menos 40 grados centígrados y se debe llegar hasta vapor de agua a 100 grados centígrados. Calcule el calor requerido. Entonces, vamos desde hielo a menos 20 grados hasta vapor a 100 grados. Entonces, a ver, primerito vamos a subir la temperatura de ese hielo hasta los 0 grados. Entonces simplemente será masa por el calor específico del hielo por la variación de la temperatura. En otras palabras, los 200 gramos por el calor específico del hielo, que es 0.5, por la variación de la temperatura, que sería final menos inicial, es decir, 0 menos menos 40. Lo cual me va a dar 200 por 0.5 por 40, que es 4000. Ahora, tenemos que hacer el cambio de hielo a agua. Por lo tanto, tendríamos que utilizar el calor latente de fusión. Entonces sería la masa, que es 200 por el calor latente de fusión, que es 80, lo cual me va a dar 16.000. Ahora, esta agua a 0 grados tenemos que subirle hasta los 100 grados. Entonces simplemente sería un Q3, que es la masa por el calor específico, pero en este caso del agua, por la variación de la temperatura. La masa es 200, el calor específico del agua es 1 y la temperatura final va a ser 100, la temperatura inicial va a ser 0. Esto me quedará 200 por 1 por 100, lo cual es igual a 20.000. Ahora ya tengo agua a 100 grados, pero el ejercicio me pide vapor a 100 grados. Entonces esta agua a 100 grados tenemos que convertirla en vapor. Para eso nosotros tendríamos que utilizar el calor latente de vaporización. Entonces sería la masa por el calor latente, es decir, los 200 gramos por el calor latente, que es 540. También es dato que ustedes deben aprenderse de memoria. Esto me va a dar 108.000. Ahora, la cantidad de calorías total simplemente será la suma de estos cuatro. Entonces será 4000 más 16.000 más 20.000 más 108.000, lo cual me va a dar un valor de 148.000 calorías. Entonces ese ha sido el total de calorías para transformar 200 gramos de hielo que está a menos 40 grados centígrados hasta vapor de agua que está a 100 grados centígrados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por su atención. En la siguiente clase vamos a ver lo que es temperatura de equilibrio y más ejercicios sobre este tema para reforzar nuestros conocimientos. Muchísimas gracias.